momento en Casa de Adoración Familiar Internacional, CAFI. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Isaías 43:19. Acompáñanos en un tiempo de palabra de Dios, unción y crecimiento espiritual, con los pastores Gerardo y Karen Ruiz. ¿Cuántos estamos expectantes para la palabra de esta mañana? Le decía al pastor cuando llegué el domingo pasado, tú me tienes que dejar predicar otra vez porque por los bautismos solamente toqué un punto. Y la verdad que es una palabra que quiero compartirla hoy por la mañana que tenía un tiempo de oración. Yo le decía al Señor, Señor, hay algo especial en esta mañana. Porque sentí una presencia muy hermosa también ahí en casita, en el tiempo de adoración con Dios. Y yo sé que el Espíritu de Dios está aquí. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creemos de que Dios se está moviendo en medio de su pueblo? Dios está haciendo cosas grandes y sobrenaturales en medio de tu necesidad, en medio de tu petición, en medio de tu circunstancia, en medio de cada situación que nosotros estamos hoy pasando. El Señor te está recordando. Por eso este canto me encanta cuando dice: alma mía, recuerda que la victoria está en el nombre de Jesús. Porque si algo el enemigo nos quiere robar, es esa semilla de fe, es esa semilla de promesas, es esa semilla que nos confirma que el Señor está con nosotros, que no nos dejará, que Él camina con nosotros, que nuestro caminar en el Señor es de victoria. ¿Cuántos lo creen? Amén. Por eso que este tema de este mes es hacia dónde te diriges. Y muchos de nosotros hablábamos el domingo pasado y veo algunas caritas que no estuvieron y quiero hacer un medio repaso de lo que estuvimos hablando el martes para encajar con la palabra de esta mañana. ¿Te recuerdas si hablábamos acerca de dónde te diriges? Pero la manera como el enemigo quiere sacarnos, cómo el enemigo nos quiere sacar del camino correcto, cómo el enemigo está astutamente llegando a tu problema, llegando a tu sensibilidad y a tu necesidad para desanimarte, para traer esos obstáculos, para traer algo en el cual tú vengas y comiences a perder el rumbo y el camino correcto donde Dios te quiere llevar. Y hablábamos un poco acerca de lo que le pasaba a Pablo y a Bernabé en Hechos capítulo 13. Y mirando un poquito los versos 44 y verso 45, Pablo está encaminándose a su primer viaje misionero. Y en el primer viaje misionero yo me imagino de que Pablo tenía muchas expectativas. ¡Wow! La bendición de Dios está con nosotros. La pasión, había una adoración, había todo un momento bonito que él se imaginaba. Pero a veces en el camino encontramos cosas dolorosas. Diga conmigo, cosas dolorosas. A veces en el camino encontramos incertidumbres. Y Pablo y Bernabé pasaron una situación. Pablo llega a un lugar a adorar, llega a un lugar a hablar la palabra. Y en ese momento es donde le dice: wow, esa palabra fue de bendición para la iglesia. Esa palabra realmente tienes que venir el próximo sábado a compartirla a la sinagoga, porque hay muchos que tienen que escuchar esa palabra. Y dice que al siguiente sábado,
Dice que ellos estaban todos reunidos, pero había pasado algo. La ciudad entera estaba dentro de la sinagoga. La multitud estaba alrededor, escuchando que algo había pasado, escuchando las buenas nuevas de salvación, escuchando que había un mensaje de reino, escuchando que algo nuevo había como respuesta a la necesidad. Y es ahí donde Hechos capítulo 13, versos 44 y 45, si lo tenemos en TLA, se lo voy a agradecer mucho. Y dice: al sábado siguiente, toda la gente de la ciudad se reunió en la sinagoga para oír el mensaje de Dios que iban a dar Pablo y Bernabé. Y el verso 45. Pero, ¿se recuerdan ese pero que estábamos hablando el domingo pasado? Pero, cuando los judíos vieron reunida tanta gente, tuvieron envidia. Entonces comenzaron a decir que Pablo estaba equivocado en todo lo que decía y también lo insultaron. Mis hermanos, cuando usted está callado, el diablo está contento. Pero cuando usted está creyendo la promesa de Dios, cuando usted se para a creer lo que Dios ha dicho, cuando usted está cumpliendo el propósito de Dios, viene el ataque, vienen las situaciones difíciles. O solo a mí me ha pasado. Se levanta Sanbalat, Tobías, se levanta el árabe, se levanta todo mundo a hacerle la guerra. Y entonces es cuando hay una frase, hablábamos el domingo pasado: es que ahora que estoy en el camino correcto, es que ahora que estoy caminando con Dios, es que ahora que ya comencé a hacer la voluntad de Dios. Y es que, mis hermanos, tenemos un enemigo que no descansa. Dígale a su vecino: resista. Dígale allí a su vecino: resista. Porque el enemigo está tratando de hacernos la guerra. Pero ¿sabes qué? Pablo y Bernabé sabían que había una victoria. Pablo y Bernabé no miraban las circunstancias, miraban lo que Dios iba a hacer. ¿Sabes por qué? Porque al final de ese capítulo dice de que ellos vieron la gloria de Dios, vieron hombres convertidos, vieron hombres que siguieron a Jesús, vieron hombres que se encaminaron en el camino correcto. El enemigo quiere sacarte de la jugada. El enemigo realmente quiere que tú comiences a debilitarte en la fe. El enemigo quiere que tú pienses que la situación que hoy estás viviendo es algo que realmente está pasando porque tú estás derrotado, tú estás equivocado, tú estás débil. Pero déjame decirte que en Cristo somos más que victoriosos. ¿Cuántos lo creen? El enemigo quiere sacarnos del camino, mis hermanos. El enemigo por eso está constantemente trabajando en nuestra mente, trabajando con nuestros pensamientos. Y los pensamientos que el enemigo trae no son de victoria, son de derrota. El enemigo, los pensamientos que trae a nosotros son de fracaso, no son de gente empoderada. Siempre el enemigo está en el camino tratando de ver que nosotros salgamos de ese camino correcto que nos conduce hacia la eternidad, hacia Cristo. Las distracciones emocionales. El enemigo siempre está tratando de sacarnos. Jóvenes, cuidado con las distracciones emocionales. Esta es otra cosa que te saca del camino. Y no solamente los jóvenes, nosotros también. La palabra dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne. Tenemos una lucha espiritual contra todas aquellas cosas que atacan nuestra carne. Como decía Fanny, ¿verdad? La chuleta cuesta sostenerla. Pero ¿sabes qué? El enemigo está tratando de ver de qué manera
te saca de lo que el Señor te ha destinado. Y uno de ellos era un joven, y él era Samsón. Samsón fue designado, fue destinado desde el momento que nació. Él tenía un propósito de vida. Él tenía trazado un camino, y el camino era salvar a los israelitas de los filisteos. Por eso es que el Señor lo había dotado de fuerzas. Por eso es que el Señor lo había puesto en un lugar privilegiado. Él era un juez, él estaba haciendo la voluntad del Señor, pero en el camino tuvo distracciones emocionales. Diga conmigo, distracciones emocionales. No solamente estoy hablando de novia, de los noviecitos. Estoy hablando cómo una depresión te puede sacar. Estoy hablando cómo una tristeza te puede sacar. Estoy hablando cómo una baja autoestima te puede sacar del camino. Te estoy hablando cómo realmente el enemigo gana terreno cuando creemos y aceptamos todas las basuras que el enemigo quiere echar delante de nosotros. ¿Sabes qué? Él era un jovencito que le servía al Señor. Sus padres lo instruyeron, se esforzaron, sus padres lo prepararon, hicieron todo lo posible para que él siguiera los caminos del Señor. Y padres, nosotros muchas veces nos esforzamos, lo instruimos a nuestros hijos, tomamos horas extras en el trabajo para que ellos estén bien. A veces nosotros no tenemos, pero queremos que ellos tengan. A veces para nosotros es difícil la situación, pero nuestros hijos a veces no saben las crisis que papá o mamá están enfrentando en casa. Pero ¿sabes qué? Al final Samsón, de todo ese sacrificio de los padres, él quería una siervita. Y él quería una siervita que le había sido prohibida. Y la sierva fue filistea. Ojo con las prohibiciones de Dios, mis hermanos. Pablo decía: lo que no quiero hacer, eso hago. Lo que está prohibido, quiero ir. Todo lo contrario que Dios te ha dicho que no, es lo que nos agrada. Es lo que la carne desea. Es lo que yo quiero perseguir. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Eso es momentáneo. Porque al final hay destrucción, hay muerte, hay cosas que el enemigo no te lo deja saber. Solo te seduce y te atrae para caer en la trampa de Satanás. Y eso fue lo que le pasó a Samsón. Samsón tuvo distracciones emocionales en el camino. Todos los planes que nosotros tenemos debemos ponérselos, mis hermanos, en las manos del Señor. Todas las cosas. ¿Sabes qué? Y tú sabes la historia de Samsón. Samsón perdió la dirección de Dios. Samsón perdió la unción, la visión, y se convirtió en un esclavo. Porque eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo te ha dado una palabra. Dios te ha dado una palabra, perdón. Dios te ha dado una palabra. Dios te ha llenado de fe. Dios te ha estado hablando mensaje tras mensaje. ¿Y sabes qué? El enemigo quiere robarte la unción, la visitación de Dios, y quiere ponerte como esclavo. Porque ese es el trabajo de él. Gálatas capítulo 5, verso 24 y 25 nos habla de no ser marionetas del enemigo. Gálatas capítulo 5 nos dice 24: y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Todos los días, mis hermanos, debemos de crucificar la carne. Debemos de decirle: Señor, yo te necesito. Señor, este es mi problema.
Yo no sé si usted lo reconoce delante de la presencia del Señor, pero nosotros sabemos cuál es nuestro talón de Aquiles. Nosotros sabemos cuál es la cosa que nos está dificultando en el camino con Jesús. O aquí solo hay santitos. Todos estamos batallando con alguna área. Cada uno de nosotros. Y miren, y delante del Señor, su pecado no es más chiquito que el de la hermana, ¿verdad? Delante del Señor todos hemos pecado. Y por eso su amor, su misericordia continuamente para perdonarnos y que regresemos al camino y que permanezcamos en el camino. Algunas veces nuestro camino está con neblina. Y yo le decía a Chechita, consígame esa es Chechita. Ah, ok. Porque yo no miro nada y eso que me puse los lentes. Una imagen del camino donde miramos neblina, no miramos el fin, no miramos dónde vamos a llegar. La neblina representa el problema, la neblina representa su situación. Hoy el país está en una crisis. No sabe usted qué va a acontecer. No sabe el mercado, la economía, la moneda, la bolsa de valores. No se sabe. Mas usted y yo, si permanecemos en el camino, aun cuando haya neblina, usted sabe que va tomado de la mano de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Queremos permanecer en el camino, aún ante toda la crisis, aún ante toda la circunstancia que nosotros podamos tener. Si permanecemos en el camino, veremos la gloria de Dios, porque estar en el lugar correcto nos posiciona para recibir las promesas del Altísimo. La palabra del Señor nos dice que anhelamos que en el camino de nosotros haya paz. Y paz no es ausencia de problemas, mis hermanos. Por eso que la palabra dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, sino como yo la doy. Porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. No entendemos por qué en medio del túnel usted está confiado. No entendemos por qué en medio de la enfermedad usted sabe que tiene un sanador. No sabemos por qué en medio de la crisis usted sabe que el proveedor llegará en cualquier momento. Pero cuando creemos y permanecemos en Él, diga conmigo: ¿hacia dónde te conduces? Dígale ahí al vecino, pregúntele: Chechita, ¿sabes a dónde se conduce? ¿Hacia dónde te conduces? Proverbios capítulo 15, verso 22. Me gusta este versículo. En el camino nosotros tenemos sueños, tenemos proyectos, tenemos metas. Pero aquí hay un versículo tan clave donde nos dice: ningún proyecto prospera si no hay buena dirección. Si no hay una dirección correcta, si alguien a usted no lo va guiando, no le va. Por eso es que hoy están de moda los coach, ¿verdad? Nosotros tenemos al mejor coach. Jesucristo es quien nos guía, quien nos da la dirección correcta. Y dice: ningún proyecto prospera si no hay buena dirección. Los proyectos que alcanzan el éxito son los que están bien dirigidos. De usted depende qué grupo usted quiere ser. De los proyectos que fracasan o de los proyectos que alcanzan éxito. ¿En qué grupo nos queremos nosotros colocar? ¿Cuántos tenemos proyectos? ¿Cuántos tenemos metas aquí en este lugar? ¿Cuántos tenemos sueños? ¿Cuántos tenemos? Yo creo de que no nos alcanzan, ¿verdad? Los dedos de las manos, porque sabemos que en Jesús somos más que victoriosos. Y tenemos sueños, y tenemos, no de ese sueño que algunos ya veo con los ojos cerrados, no.
es que realmente nosotros tenemos un sueño que perseguir. Usted y yo estamos en este país porque tenemos un sueño, porque queremos lograr, porque nos queremos esforzar, porque queremos alcanzar, pero sobre todo queremos permanecer en el camino. Queremos permanecer en el camino del Señor. Miren, mis hermanos, ¿saben qué? Si estos grandes hombres seculares que no tenían al Señor en su corazón pudieron hacer grandes cosas, ¿por qué no nosotros los hijos del Señor? ¿Saben? Grandes proyectos que comenzaron en un garage. Y estoy hablando de un hombre que en un cuartito, ¿verdad? Parece que Chechita me lo mandó. En un escritorio. El dueño de Amazon, el dueño de Apple. Y así, yo sé que hay muchas biografías que usted ha conocido. ¿Dónde crecieron esos sueños? En cosas tan pequeñas, pero que realmente hacían cada momento hacer las cosas mejor. ¿Por qué los hijos de Dios nosotros no soñamos en grande? ¿Por qué los hijos del Señor no podemos salir adelante? Claro que podemos. En medio de las circunstancias donde nosotros estemos, no importa cuál es tu condición, la palabra del Señor me enseña que en medio de todo florecemos. Dígale allí donde está usted, hoy le va a predicar usted a su vecino: somos hijos de Dios y florecemos en la crisis. Dígale ahí a alguien: somos hijos de Dios y florecemos en la crisis. Somos hijos de Dios y florecemos en la crisis. Eso es lo sobrenatural, porque no soy yo, es Él. Porque no son mis fuerzas, son las de Él. Pero si tú permaneces en el camino, vamos a ver la gloria de Dios, mis hermanos. Lo más importante es hacia dónde nos conducimos. ¿Quién nos dirige? ¿Estamos caminando en fe? ¿Estamos dejando que el Espíritu de Dios nos guíe? ¿O estamos permitiendo que las distracciones, que el enemigo nos entre, nos saque, nos entre, nos saque? El enemigo golpea y golpea fuerte. Y los hijos de Dios tenemos que permanecer creyendo la palabra. Hay una historia en Génesis capítulo 27. Es una historia muy conocida de Jacob y de Esaú. Usted ya sabe qué es lo que pasó con ellos. Jacob robó la primogenitura de su hermano Esaú. Y a raíz de esto había guerra, mis hermanos. Y el camino de Jacob no fue fácil. Había pelea, hubo separación de la familia, hubo crisis, hubo momentos de incertidumbre. Pero Génesis capítulo 27, 41 dice: Esaú odiaba a Jacob por haberle quitado la bendición de su padre y tenía planes de matarlo tan pronto como su padre muriera. Yo vengo a recordarte algo: el enemigo tiene planes de acabarnos a nosotros. Miren, nosotros hemos estado en unos rounds difíciles, pero de ahí nos hemos levantado. Y yo sé que cada uno de ustedes también. Verso 42. Cuando Rebeca, la madre de Jacob y la madre de Esaú, supo lo que andaba planeando Esaú, mandó a llamar a Jacob y le dijo: tu hermano Esaú solo está esperando el momento para matarte. Y dice la palabra de que en ese momento a él le toca agarrar un camino diferente, porque ya la crisis estaba difícil, el enemigo estaba cerca para matarlo. Génesis capítulo 28, y vamos a leer del verso 10 al verso 15. Génesis 28.
Jacob salió de Beerseba y se fue hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar, se quedó ahí para pasar la noche, pues ya había oscurecido. Mis hermanos, Jacob le toca salir de su ciudad. Le toca dejar sola a su familia. Le toca dejar su comodidad. Le toca abandonar sus bienes y emprender un nuevo viaje. Cuando llegó a cierto lugar, se quedó ahí para pasar la noche, pues ya había oscurecido. Tomó una de las piedras que ahí había, recostó su cabeza sobre ella y se acostó a dormir. Esa noche tuvo un sueño. Diga conmigo, tuvo un sueño. En medio de la crisis no dejes de soñar. En medio de tus circunstancias más difíciles, no dejes de soñar. Este hombre se veía ya un hombre fracasado, que ya no hallaba qué hacer. Esa noche tuvo un sueño. En ese sueño vio una escalera que llegaba hasta el cielo, y por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. Desde la parte más alta de la escalera, Dios le decía: yo soy el Dios de Abraham y de Isaac, y a ti y a todos tus descendientes le daré la tierra donde ahora estás acostado. Verso 14: tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra, y habitarán todo este gran país. Por ti y por todos tus descendientes, todos los pueblos de la tierra serán bendecidos. Y el verso 15: yo estaré contigo y no te abandonaré hasta cumplir lo que te he prometido. Te cuidaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. Mis hermanos, en medio de una situación difícil, en medio de un caos, en medio de una crisis, en medio cuando el enemigo te dice derrotado, derrotado, el Señor está preparando una victoria. El Señor te está recordando la promesa. El Señor te dice: tus descendientes verán mi gloria. El Señor te dice: esta tierra será tuya y te serán devueltas aún muchas cosas más que realmente vas a ver. Este año me tocó entregar algo que amaba. Por 3 años estuvimos debatiendo y yo le decía al pastor: espera un poco más, espera un poco más. Esto lo amo, esto lo quiero, me he esforzado por esto. Y cuando solté, el Señor me hizo ver muchas cosas. Y el Señor me ha tenido metida en un proceso. Me ha tenido aprendiendo en el camino. Y yo te digo, pastor, hoy te toca cerrar tu capítulo. Hay algo que tenemos que hacer. El día sábado me quedé orando en la madrugada y regresé a la cama y Dios me daba un sueño. Estaba con mi hijo y vimos pasar un jeep de esos que no tienen puertas. No era majito. Y venía alguien y me llamó la atención que cuando él venía conduciendo, su pierna izquierda traía amputada un pedazo y venía como una prótesis, pero era un palo.
Y yo cuando desperté se lo conté al pastor. Y yo me le quedo viendo a ese hombre y empiezo a llorar, a llorar. Y ese hombre parquea adelante donde yo estaba con Anthony y regresa. Y él me dice: no, no llores, no llores. Yo iba a perder toda la pierna, aún iba a perder toda la vida. Pero ¿sabes qué? Solo perdí un pedazo. Porque esta parte, y me recuerdo que señaló su parte desde la cadera hasta la rodilla, esta parte es mucho más grande, la que el Señor ha preparado para ti. Y desperté al pastor. Y yo le dije: pastor, vamos a perder una parte, pero la parte que ha sido conservada por Dios será mucho mayor. Tengo un sueño en la crisis. Sí, tengo un sueño en la crisis. No sé cuántos se están atravesando estos momentos y cuántos el enemigo ha querido jugar con las emociones, ha querido desestabilizar nuestra fe. Pero Job creyó en medio de la nada, en medio de un desierto, que las cosas que Dios iba a dar eran mucho más grandes. Diga conmigo: tengo un sueño. No es lo difícil de tu situación, mis hermanos, es la promesa de Dios que nos sostiene. No es tu problema, los obstáculos del camino. Es que si pones al Señor en primer lugar, todo estará bien. Jacob perdió todo. Jacob se sintió en momentos difíciles. Pero si algo aprendió Jacob, es que en medio de su peor momento llegó la provisión, llegó la visitación del Señor, llegó el momento en el que la victoria estaba a punto de comenzar. Después, si tú te fijas, él se va donde una persona, Labán, que es mucho más bendecido de lo que él tenía. Yo hoy te quiero hablar a todos aquellos que estamos viviendo en guerra, aquellos que estamos de pronto pasando una enfermedad, pasando una crisis familiar, pasando por un momento. Y hoy en la mañana yo le decía al Señor: siento en mi corazón que muchos están por el camino agobiados. Siento en mi corazón que hay muchas personas en la iglesia con momentos de crisis. Y Dios hoy te está recordando esa palabra que está. Y yo quiero que juntos la leamos. Génesis capítulo 28. El verso 13, 14 y 15. ¿Lees conmigo? Yo soy el Dios de Abraham y de Isaac. A ti y a tus descendientes le daré la tierra donde ahora estás acostado. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra y habitarán todo este gran país. Por ti y por todos tus descendientes, todos los pueblos de la tierra serán bendecidos. Y el verso 15: yo estaré contigo y no te abandonaré hasta cumplir lo que te he prometido.
te cuidaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. Cuando el pueblo regresó de cautiverio, dice que venían cantando, danzando, celebrando la victoria. Y cuando nosotros empezamos el tiempo de la adoración, yo le decía a Chechita, vamos a prepararnos, pero no sabía que ellos iban a cantar también esa alabanza. Tú proveerás, porque el Dios de la provisión está aquí, mis hermanos. El Dios que provee está aquí. El Dios que hace milagros está aquí. El Dios que realmente ve tu necesidad, ve tu situación, ve tu desierto. Él está aquí. Y Él quiere que nosotros permanezcamos en el camino, porque en ese mismo camino donde estuvo acostado Jacob, donde no tenía nada, ni siquiera una almohada, solamente puso una piedra para recostar su cabeza, ahí recibió la promesa. En el momento peor de tu crisis, tú recibes la promesa, tú recibes el recordatorio del Señor, tú recibes la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Yo quiero que te pongas en pie en esta mañana. Y yo quiero que a todos los que tienen un sueño vengan, pasen al frente. Ya sea que tú estás con una empresa, que seas un emprendedor, que quieras poner un negocio, que quieras hacer algo, que quieras realmente ver el mover de Dios en medio de tu vida. Yo quiero que vengas aquí, aun cuando todavía no lo tengas, pero tienes un sueño, o estás peleando en esta hora por un sueño de bendición, estás peleando por tu casa, estás peleando por la bendición de tus hijos, estás peleando por puertas abiertas, estás peleando por sanidad. Casa de Adoración Familiar Internacional, CAFI, tu nueva casa. Ven y acompáñanos en nuestras actividades los días martes a las 7 de la noche en nuestra Escuela de Discipulado y Liderazgo y los domingos a las 10 de la mañana para nuestro servicio familiar. Si necesitas oración, puedes comunicarte al 757-901-8844 o visítanos en el 1251 Campsville Road, Norfolk, Virginia. ¡Te esperamos!